Dios les bendiga, hermanos, y así de pie pues vamos a orar para que Dios, hermanos, siempre nos bendiga a todos a través de su palabra, podamos ser edificados y salir siempre diferentes, cada día mejores, hermanos, para Cristo, porque de eso se trata, ir mejorando cada día y así venir a ser ese vaso útil, hermanos, en las manos de Dios. Y en la oración pues también por todas estas necesidades, hermanos, enfermos, problemas en el hogar, matrimonio, personas que están hospitalizadas, pero orando, confiando, hermanos, de que para Dios no hay nada imposible, que todo lo puede hacer, pero también, hermanos, quedarnos quietos sabiendo que Dios nada permite si no es su voluntad y de acuerdo a su propósito. Amén. Así que oramos al Señor, levante sus manos. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y gracias, Señor, por esta hora de poder traer delante de ti nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras enfermedades, Señor. Padre, glorifícate en cada una de ellas, Señor, sanando, proveyendo, restaurando, dando solución a cada problema. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y lo recibimos, Señor, porque sabemos que todo lo puedes hacer. Gracias. Y ahora, Señor, bendícenos a todos por medio de tu palabra, que todos vamos a ser guiados, perfeccionados para toda buena obra, Señor. Siempre levantando, Señor, hombres y mujeres que puedan brillar para ti, Señor, y que puedan ser testimonio en todas las naciones. En el nombre de Cristo Jesús, aún por medio de tu palabra, envía salvación y vida eterna. Amén y amén. El libro de Segunda de Crónicas. Un tema muy delicado. Tal vez usted, si pone atención en cada estudio, pues ahí nos saltamos unos versos cuando tocamos el capítulo 18. Pero la idea era, hermano, recalcar lo que aquí precisamente se ha escrito y que necesita pues mucha atención y cuidado. Entonces, Segunda de Crónicas, capítulo 18, y leemos el verso 18 al 26. Dice un amén si ya lo tienen. Segunda de Crónicas, capítulo 18 y verso 18. Entonces él dijo: oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué modo? Y él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo: tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Entonces Sedequías, hijo de Kenaana, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo: ¿por qué camino se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte así? Y Micaías le respondió: he aquí, tú lo verás aquel día, cuando entres de cámara en cámara para esconderte.
Entonces el rey de Israel dijo: tomad a Micaías, llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decirles: el rey ha dicho así, poné a este en la cárcel, sustentarle con pan de aflicción y agua de angustia, hasta que yo vuelva en paz. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Es un tema, hermanos, difícil, porque a veces se piensa que los que están delante de la presencia de Dios son los ángeles, los que no han caído, y que no se puede pues pensar que ahí también estaba, hermanos, Satanás y sus demonios. Sin embargo, no solamente existe esta referencia sobre el espíritu de mentira, en la cual pues se reúnen los cielos para asuntos importantes, como dice ahí el verso 18. Entonces él dijo: oí pues palabra de Jehová, yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Entonces vemos ahí, hermanos, que Dios convoca, como dice ahí, al ejército de los cielos para desarrollar su voluntad, su propósito que tenía, hermanos, contra, en este caso, contra el rey de Israel, Acab. Y como dije, no es, hermanos, solamente esta referencia, sino que más adelante hay otra referencia que es en el libro de Job. No sé si lo quiere leer conmigo. El libro de Job, capítulo 1, verso 6. Lo puede encontrar antes del libro de los Salmos. Van a leer la Biblia ahora. Del verso 6 en adelante. ¿Lo tienen? Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también, ¿quién? Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme a Job a Dios de balde? ¿No le has creado o no lo has cercado alrededor de él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces vemos que en la reunión ahí, hermanos, que se da, reunido ahí a los ángeles le llaman los hijos de Dios, pero también estaba allí, hermano, y se había presentado Satanás. Y la idea de Satanás era acusar, precisamente, desvirtuar, difamar, hermanos, a Job, un hombre, como el mismo Señor daba testimonio, temeroso de Dios, pero que Satanás le argumentó diciendo que él era fiel a Dios porque Dios lo había bendecido. Quitarle todo y a ver si no va a blasfemar, le dice, contra ti. Por eso, hermanos, en Apocalipsis el Señor llama a Satanás el acusador de nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces, lo que sucede ahí, hermano, es precisamente que en esa reunión de los hijos de Dios, es decir, aquí, hermanos, que se le llama el ejército de los cielos, los ángeles, también, hermanos, se presentaba, hermanos, Satanás con sus demonios. Y esto es bien importante porque Micaías claramente en el verso 22 señala que Jehová había puesto espíritu de mentira en la boca de los falsos profetas, 400, que tenía la orden, hermanos, el rey Acab. Entonces, todo esto es bien importante conocerlo, hermanos, de que en momentos así
Dios usa hasta el mismo diablo para desarrollar su propósito y sus planes. Por eso, hermano, el cristiano es llamado a orar por la nación y por las naciones, ¿verdad? No le compete a ningún cristiano estar ahí pensando si este es bueno, si este es malo, estar juzgando, porque Dios tiene su plan y nadie puede hacer cambiar los propósitos de Dios, nadie. Yo me acuerdo que estudiamos el libro de Apocalipsis y ahí está trazado todo. Ahí está para dónde este mundo, hermano, va a terminar al final, pero en medio de ello, lo glorioso, cómo terminarán los hijos de Dios, los creyentes, hermanos, en la presencia de Dios, en el gozo del Señor, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, aquí el plan de Dios aquí, o el propósito de Dios, hermanos, al hacer esto, era precisamente, hermanos, apartar del reino a Acab. Ese era su propósito. Ahora, Acab había concebido en su corazón subir a la guerra, el cual pues invitó, y eso ya lo estudiamos, a Josafat, el rey de Judá, para que lo acompañara a la guerra. Y todo esto se dio porque Josafat pues pidió que se consultara a Jehová, es decir, a los profetas. Amén. Entonces, este es el cuadro que aquí se presenta, y el título pues sería un título un poco, hermanos, bautista, pero del bautista de los tiempos donde los bautistas temían a Dios, ¿verdad? No de los liberales de ahora. Diríamos el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Amén. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y espero que usted no esté ahí, sino que esté en otro lugar, en el lugar donde debieran de estar todos, en el camino que lleva a la vida y que solamente se da con Dios. Amén. Pero lamentablemente, al igual que hermanos acá, lamentablemente muchos se llenan de soberbia, engruesan sus corazones y se rebelan, hermanos, contra la palabra de Dios, queriendo imponer sus pensamientos, queriendo imponer su voluntad, queriendo poner lo que ellos piensan, y al final tratan de imponerlo, hermanos, y lamentablemente todas las cosas les salen mal. Eso ya lo estudiamos en el tema anterior. Increíblemente, hermanos, este hombre se disfraza en la guerra y disfraza a Josafat como el rey de Israel. Increíble. ¿Y cómo Josafat permitió eso? Pero sin embargo, dice ahí que en la guerra, hermano, alguien a la aventura, sin apuntar a nadie, él tira la flecha y cae exactamente, hermanos, en el rey Acab y no en el rey Josafat. Es decir, el tiro no iba dirigido, que cualquiera hubiera dicho, porque ellos se dieron cuenta que se equivocaron pensando, el enemigo, pensando que Josafat era el rey Acab, el rey de Israel. Pero se dieron cuenta que no era él. Y continuó la batalla y no sabían a dónde estaba peleando ese hombre, hasta que un soldado enemigo tira la flecha y cae mortalmente sobre Acab, y ahí se cumple precisamente la palabra de Dios. Amén y amén. El apóstol San Pablo, hermanos, es el que dice que el mundo, por su pecado, está bajo la influencia, hermanos, de Satanás. Si quiere copia ahí, porque es bien importante, Efesios capítulo 2, verso 2, ¿verdad? Ese es el cuadro que tenemos aquí, y es bien importante porque cualquiera diría que esto quedó legado al Antiguo Testamento en el pasado, pero que ahora pues estas cosas no pueden suceder, se equivocan, y por eso la importancia de estudiarlo. Entremos al verso 19. ¿Qué dice ahí? En la reunión que él hace con el ejército de los cielos, dice que Jehová preguntó:
¿Quién lo tiene? ¿Lo tienen? ¿Quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Vemos ahí cómo Dios, hermanos, empieza a desarrollar su plan, su propósito, lo comienza a trazar. En el caso del rey Acab había tenido suficiente tiempo, hermanos, para arrepentirse y volverse a Dios. Esto siempre lo hemos dicho, dentro de la gracia de Dios, dentro de la misericordia de Dios, Dios no actúa, hermanos, a la ligera. No es un asunto de repente, hermanos, sin aviso, bueno, ya me cansó y pangán, sino que, hermano, espera que la persona, y la persona tiene el tiempo y le da el tiempo suficiente, hermano, para que se vuelva a él y que se arrepiente de una forma genuina. Cosa que acá, hermano, jamás le pasó por la mente, por el corazón, el poder hacer esto precisamente. Las cosas hubieron cambiado, hermanos, pero no fue así, lamentablemente, por la dureza del corazón, hermanos, de este rey que había engrosado su corazón de soberbia, de hacer su propia voluntad, a sabiendas que era un siervo de Dios. Porque todo rey, hermano, toda autoridad es siervo de Dios según Romanos capítulo 13. Lo puede leer en su casa también. Y a sabiendas de eso, hermanos, quiso hacer su voluntad fuera de los propósitos de Dios. Ahora, esto tiene que ver, hermanos, con nosotros. Estas cosas se escribieron para ejemplo y amonestación nuestra. Queridos hermanos, como creyentes, como cristianos, debemos entender una sola vez, hermanos, de que en el camino de Dios debemos de ser obedientes a la palabra de Dios, al consejo de Dios. Le voy a decir por qué. Porque tuvimos suficiente tiempo para demostrar que por sí mismo podíamos salvarnos. Y no lo hicimos. No lo pudimos hacer. No se puede hacer. Como dice la Escritura, no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El hombre fracasó. El hombre se extravió, como dice la Escritura, por cuanto uno pecó, todos pecaron. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero lamentablemente, hermanos, en este siglo que estamos viviendo, en estos últimos tiempos, hermanos, lamentablemente la apostasía va creciendo y se va fortaleciendo. De tal manera que la mayoría de los cristianos, hermanos, han empezado, a pesar que saben que tienen que conducirse de acuerdo al consejo de Dios, no lo hacen, sino que terminan, hermanos, guiados por sus pensamientos y haciendo la voluntad de su corazón. Eso se llama soberbia. Y Dios ahí se lo ha estado permitiendo una vez, dos veces. El problema es que hay que indagar, hay que investigar, hay que examinarse a sí mismo. ¿Cómo es que Dios, en mi maldad, estaba haciendo esto, desobedeciendo? Y va a encontrar la respuesta. Dios lo está esperando, que reflexione y que se vuelva a Él en un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Eso es lo que aquí se nos está presentando cuando Dios determina, hermanos, precisamente apartar a Acab del reino de Israel. Y dice ahí que uno decía una cosa, otros decían de otra manera. Él, hermanos, quería ir a la guerra. Estaba dispuesto a ir a la guerra, no importando si Dios estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo. Entonces ahí donde Dios permitió, hermanos, que un espíritu de error, hermanos, lo indujera y le fortaleciera lo que ya tenía él en su corazón. ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiamos el caso de David? Que hablamos pues de que hay dos libros. Uno dice que Dios, hermano, hizo que David, y
Otro libro dice que fue Satanás. Entonces aquí lo podemos tener más claro, que es cuando Dios, hermanos, determina y permite, envía y permite, hermanos, que el espíritu de error, hermanos, se haga cargo de la persona y le fortalezca lo que ya ha concebido en su corazón para apartarlo. Con Dios no se juega, eso es lo que está diciendo aquí. El temor a Dios es importantísimo. Nosotros lo hemos tenido, hermanos, hemos menospreciado eso, no hemos valorado eso, hermanos, y es ahí cuando llega el momento donde Dios dice, bueno, te di suficiente tiempo, ¿verdad? Y es ahí donde permite la influencia del espíritu de error para fortalecer lo que ha determinado alguien, hermano, para luego apartarlo. Lamentablemente, aunque la persona pensará, hermano, por fin me hice libre de esto, ya no pude aguantar estar ahí con Dios, y que no toques, que no hagas, que no hables, que no te vistas así, que no sé cuándo, ahora soy libre, y siente que todas las cosas van bien haciendo la maldad. Se está equivocando como se equivocó el rey Acab. Estas cosas se escribieron y acontecieron y sucedieron para ejemplo y amonestación nuestra. Amén y amén. Vamos a continuar. Verso 20. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo. Amén. Entonces dice ahí el profeta Micaías, así es, Micaías. Dice, y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Terrible, ¿verdad? Aquel consultaba a sus profetas, el cual los tenía en sus manos, los tenía comprado, eran servidores del rey más que de Dios, y se atrevían a decir, hermanos, de que Dios había hablado y que respaldaba al rey Acab. Es decir, que le daban acá lo que él quería escuchar, ya lo estudiamos también. Lo que él quería, hermanos, oír, ellos se lo daban en un plato servido. Sube, Jehová está contigo, él te va a dar la victoria. Hermanos, pienso todavía que lo que estamos aquí, venimos con la necesidad que realmente Dios nos hable. No sé si me equivoco. No sé, usted lo sabe, pero todos venimos y oramos y le decimos, y voy para el culto, Señor, necesito que me hable. Pero usted debiera de preguntarse si realmente usted quiere que realmente Dios le hable. Porque ¿cuál es el problema? Como que venimos ya en la disposición de escuchar solo aquello que puede traer satisfacción a nuestro corazón, que respalde lo que hemos pensado hacer, que respalde lo que hay en nuestros pensamientos, que respalde precisamente, hermanos, la vida de uno. Y no venimos en la disposición de decirle, Señor, realmente háblame. Y según tu voluntad, no la mía, eso haré. Un gran ejemplo de su propio Hijo, el Señor Jesucristo, allá en el Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Como cualquier hombre, tenía miedo de pasar la prueba. Él sabía que ya lo iban a capturar.
Él sabía lo que iba a sufrir. Y pensando en eso, se turbó. Se lo dijo al discipulado: estoy triste, profundamente triste. Él se turbó y se desplomó delante de Dios, suplicándole. El escritor a los Hebreos dice, hablando de ese momento, hermano, que oró a aquel que tenía el poder para liberarlo. Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Se da cuenta de ese detalle? Siempre en la disposición. Y por eso el Padre, cuando hablaba del Hijo, decía: en Él tengo complacencia. Aleluya. Este es mi Hijo amado. Porque Jesús en su obediencia obedecía al Padre. Él había venido no como hijo de Dios, había venido como el siervo de Jehová, como el esclavo de Jehová, y se dispuso siempre a hacer la voluntad de Dios. Y al igual que nosotros, hermanos, no somos masoquistas. ¿Quién quiere sufrir? Obviamente, si es posible, pasa de mí esta copa, pero si es tu voluntad, aquí estoy, que se haga tu voluntad. Porque hay un propósito en Dios, el cual nosotros a veces no podemos digerir y queremos que nos diga. Yo creo que eso es lo que nosotros queremos, de que Dios nos diga de un solo: mira, te van a dar una paliada, pero mi propósito, la paliada que te van a dar es para esto y para esto. Con mucho gusto que me apaleen. Ya no voy a esperar que vengan a paliarme, yo voy a ir de un solo que me apaleen. No es así la onda, queridos hermanos. No es así. No es así. El espíritu de error solo opera en los hijos de desobediencia. Es decir, lo que ya concibió la persona, hacer, adoptar en su vida, querer hacer, hermanos, entonces el espíritu de error lo que hace es incitarlo, es decir, fortalecer lo que él o ella ya ha determinado hacer. Es lo que pasó con David. David ya lo tenía en su corazón, hacer el censo, a sabiendas que no era voluntad de Dios. En segundo lugar, no necesitaba hacerlo, porque con pocos o con muchos Jehová le daba la victoria. Pero él quería contar y saber con qué respaldo humano tenía para la guerra. Ese fue su pecado, de querer poner su confianza en el brazo del hombre y no continuar su confianza en el brazo de Dios. Por eso la Escritura dice: maldito el hombre que confía en el hombre y en la fuerza del caballo. ¿Verdad? No sé por qué dicen la fuerza del caballo, no sé si se refiere al mismo hombre, ¿verdad? Pero así dice ahí. Amén. Y por eso te va a encontrar que en un libro dice que fue Jehová y en el otro libro dice que fue Satanás. Ahora podemos aquí entender lo que pasó allá, que Dios llamó, determinó, envió y permitió que el espíritu de error, hermano, indujera a Acán a través de sus falsos profetas, hermanos, subir a la guerra y así ahí apartarlo del reino de Israel. Amén. Fíjense, hermanos, que debemos de entender que los profetas, los ministros de Dios son enviados a corregir y a percibir el error para que las personas se restauren a través de un arrepentimiento genuino o verdadero. Y obviamente para hacer eso, la persona tiene que saber el pecado que hay en su corazón. ¿Cómo se va a arrepentir? Dígame. Imagínese: niña, arrepiéntete. Sí, usted. ¿Y de qué? ¿Qué hizo? ¿Alguien le dijo algo? No, nadie. ¿Y entonces de qué me voy a arrepentir? Usted lo sabe. No. O sea, no está consciente. Porque hemos aprendido equivocadamente
a querer, hermano, justificar nuestras maldades. Y ese ejercicio tiene que acabarse en nuestras vidas. Estamos en los últimos tiempos. Y esto es bien importante lo que estamos leyendo aquí. El genuino profeta o ministro de Dios, claramente, hermano, según la Escritura, habla lo que Dios dice o lo que quiere hablar a su pueblo. En el verso 12 ustedes recordarán que el mensajero que había enviado a Micaías, el verso 12, le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Dijo Micaías: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. De eso se trata un ministro de Dios, de transmitir, no lo que él piensa, no lo que él cree y lo que ha concebido en su mente, en su corazón, a transmitir el consejo, la palabra de Dios, para que tanto los demás como él mismo sea edificado. Porque cuando uno recibe esto, el primero que es bombardeado es el que se le da el mensaje, el ministro de Dios. Es el primero enviado, empujado a doblar sus rodillas y a llorar, a gemir y todo. De tal manera que ya cuando lo transmite a los demás, entonces permite que el Espíritu Santo, hermano, hable precisamente a la gente y da el consejo de Dios. Amén. Amén. Ahora, hermano, la importancia de ello, porque como dije al principio, podemos argumentar que esto quedó legado en el pasado, pero eso sucedió en el pasado. Hoy estamos bajo la gracia. Sí, estamos bajo la gracia. Pero Dios habló que en los últimos tiempos se iban a levantar y se iban a introducir falsos profetas. Es decir, que Dios iba a enviar siempre, hermanos, en estos últimos tiempos, el espíritu de error para los que no creen. Pero ¿cuánto tiempo? Pregúntese usted ahora, ¿cuánto tiempo se ha predicado el evangelio? Casi 2000 años. Ahora en su persona, ¿cuánto tiempo lleva usted escuchando la palabra de Dios? ¿Ah? ¿Cuánto tienes de ser cristiano? Dios ha dado tiempo. Y en los tiempos finales se habló, hermanos, que una de las señales que se iba a dar de los últimos tiempos era, hermanos, la presencia de la apostasía. Así que vamos a ir allá a Tesalonicense, segunda de Tesalonicense. Me dice un amén cuando ya lo tengan, en el Nuevo Testamento, en las cartas, antes del libro de Hebreos si quiere, antes de Timoteo. Ahí va a encontrar primera Tesalonicense y segunda Tesalonicense. En segunda Tesalonicense capítulo 2, verso 11 en adelante. Me dice un amén si ya lo tienen. ¿Qué dice ahí? Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean ¿qué? Condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Y de qué tiempo está hablando? De los últimos tiempos. Usted lo puede leer del verso 1 en adelante, que está hablando de los últimos tiempos. Y el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, hermanos, capítulo 20, retroceda ahí, para que se vayan bien afilados ahora. O se arrepienten, o se los va a llevar quien no los trajo. Capítulo 20, verso 28, ¿lo tienen? Dice Pablo: por tanto, mirad por vosotros
y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Por eso dice la Escritura que somos administradores de las cosas de Dios, no los dueños, sino administradores. Porque yo sé, dice el verso 29, que después de mi partida, ¿qué dice? Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Y qué dice el verso 30? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Fíjense que habla de 2 cosas aquí que van a entrar. Eso lo hemos visto todo. Que el poder engañoso vino de afuera, a través, hermanos, de sectas con nombre de cristiandad, y que han influenciado tanto que ahora muchos son influenciados y se levantan de en medio de la grey. Habla de 2 personajes. ¿Cómo opera Satanás ahí? Pues te va a decir, pero el Espíritu Santo está en la iglesia. Sí, sí, pero llega el momento, en los últimos tiempos, Dios iba a hacer esto, porque ya estamos en los últimos tiempos. Y eso es lo que dice la Escritura, de que iba a aparecer la apostasía. Alguien dirá, pero apostasía ha habido, hermanos, desde los tiempos antiguos. Sí, pero jamás como la que hemos visto ahora. Jamás. Son miles que no conocen a Cristo, y son miles que, conociendo a Cristo, han sido engañados o se han dejado engañar. Y nosotros nos miramos tentados, porque la Escritura dice claramente: engañarán, si es posible, ¿aún a qué? A los escogidos. No me va a decir usted que no siente el jalón a través de estos cantantes que son más canciones que himnos inspirados. Y a usted le encanta, hermano, va a estar fulano y fulano de tal en tal lugar, y allá van, son sus estrellas, y lloran y todo. Al principio los hermanos, ¿qué le parece esta letra? Y yo, sin verlo, le decía: hermano, primero investiguen el origen. ¿De dónde viene esto? Investigue quién lo canta. Es que está bien bonito, enseña, pues. Está mejor la que cantaba Elvis Presley y los Rolling Stones. Me quedé sin copia. Vamos a ver si puedo seguir. Hermano, no se trata de recrearnos. No se trata que nos canten a nosotros. Qué lindo, qué poderoso cada canción. Y los que, hermano, bien recibido la inspiración, ustedes mismos han sido testigos de cómo los han pasado a otro tipo de música, quitándole la inspiración completamente. Innecesariamente. No lo hubieran tocado, me hubieran creado otras canciones, ¿no le parece? Pero ellos mismos, las inspiradas, sacarle uno. ¿Y qué dice la gente? Qué poderoso. Ahora se oye mejor. Antes se escuchaba todo triste. Se les olvidó que la alabanza y la adoración son para Dios, no es para usted. No se equivoque. Los que pasan aquí no es para entretenerlos a ustedes, no es para que bailen, no es para que ustedes ahí, hermanos, le canten.
Yo me acuerdo de alguien, estaba el pastor ahí y estaba yo a la par, estaban otros hermanos, y pasó alguien raro y comenzó a cantar, amarte solo a ti, Señor, ¿verdad? Imagínense, levante sus manos, cierren sus ojos, no, se le queda viendo fijo al pastor. Amarte solo a ti. Y el hermano, hermano, vaya a esa vez. Ya sentía que se desnudaba. Y tuve que bajarlo, hermano. Ustedes no recuerdan eso. Eso sucedió allá en el antiguo local. Ya no se acuerdan, ¿verdad? Que tuve que levantarme y bajarlo. No se trata de eso, hermano. Los músicos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo que es, hermano? Para no pecar. Estos pues están puestos para contribuir con el pueblo, para llevarlos a la adoración a Dios, que se una y que se escuche una sola voz. No importa, hermano, que se escuche como que si son los sapos que están cantando, no importa. Es que no se trata de, claro, hagamos un esfuerzo, ¿verdad? Por supuesto, pero no importa. Lo importante es que si se hace de corazón y se eleva el espíritu hacia Dios, hermano, entonces uno se llena y el Espíritu Santo comienza. Por eso primero se cantan los de júbilos, los de júbilo. Y luego viene el momento de la adoración para permitir que el Espíritu Santo, hermanos, comience a hacer lo que tiene que hacer en nuestros corazones. Preparar ese terreno para recibir luego la palabra, el consejo de Dios. De eso se trata, hermano. De eso se trata. Yo sé que es muy feo poner un biombo ahí y taparlos a todos para que no los miren y solo se escuchen. No se puede porque es muy feo, va a ver, pero yo espero pues que cada quien que toque y canta entienda que está precisamente para contribuir y llevar al pueblo a la adoración hacia Dios. Amén. Pero en estos tiempos, hermanos, está la advertencia de la apostasía y que claramente, hermanos, Pablo habla que en los tiempos finales iba a suceder estas cosas, hermano. Dice el verso 1, capítulo 2, verso 1 de Tesalonicenses, donde estamos leyendo. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1, que fue donde leímos, hermanos, de que Dios envía un poder engañoso. ¿Qué dice? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y detrás de la apostasía viene la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual es el anticristo. En los últimos tiempos, Dios, hermanos, ha entregado su palabra, el evangelio, la gracia, las puertas de la gracia siguen abiertas. Pero ya hace décadas que empezó este movimiento de la apostasía. De tal manera que, hermano, atrae a, como dicen, Raimundo y medio mundo. Y muchos de ustedes, yo sé que se han visto y han sentido, y otros han ido y han sentido quererse, otros ya se quedaron, y yo no sé por qué usted no se quedó y está aquí, ¿verdad? Lo único que puedo decir para creerles a ustedes es la gracia de Dios, ¿verdad?
Hay muchas iglesias y muchos ministros que gracias a Dios siguen predicando fielmente la palabra de Dios, pero la mayoría se han extraviado. La mayoría. ¿Se recuerdan la advertencia de Dios hablando de los adivinos y todo eso? Cuando dice, cuidado con los encantadores, no los escuchen. Encantadores son aquellos que, hermanos, levantan a la gente el ánimo. Tú eres el príncipe, hijo del rey. No debes de agachar la cabeza, levántala. ¿Cómo es? Levántala ¿verdad? Y camina como un hijo de Dios. Y tú eres una princesa. Ahora han sacado, hermano, en la tecnología cosas, qué significa tu nombre, ¿verdad? Y que no es idiotez, muy feo porque se ofenden. Qué insensatez, hermano. Ponen su nombre ya. ¿Y qué es lo que dice ahí? Si no es precisamente el encantador engañando tu corazón. ¿Ah? ¿Usted ya puso su nombre ahí para ver qué significa? Ojalá le salga la bestia. Pero volviendo aquí, hermanos, esto no quedó legado en el Antiguo Testamento, no quedó legado allá en los tiempos pasados. En los últimos tiempos iba a aparecer la apostasía. Hombres que se iban a introducir, como dice Pablo en el libro de los Hechos, no van a perdonar a la grey. ¿Qué significa no van a perdonar a la grey? No les importa que se pierdan, con tal de lograr sus propios, ¿qué? Lo que ellos quieren, objetivos. Eso es, no van a perdonar a la grey, no les importa. Como el que miente. Te lo voy a decir a vos porque son mis amigas. Si fuera tu amiga, no te mentiría, ni mucho menos tratar de envenenar tu corazón, pero lo hacen. ¿Y cómo es que son amigos? ¿Y cómo que es tu amiga si está envenenando tu mente y tu corazón? Ahí es donde tú debieras de salir o no permitir. Escúchalo pues si quieres, pero no permitir que envenenen tu mente y tu corazón. ¿Ah? Tengamos cuidado. Fíjense cómo aquí Pablo lo pone. Por esto Dios envía un poder. Ahí dice espíritu de mentira. Aquí dice un poder engañoso en los últimos tiempos. ¿Cuál es el objetivo? Verso ¿qué? 12. A fin de que sean condenados, ¿quiénes? Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Se ejercitaron en la injusticia. No les importó denigrar, difamar, nada. No les importó. Con tal de poder satisfacer su corazón, posiblemente la venganza. No se puede eso, queridos hermanos. En el cristiano no puede estar sucediendo eso. En el creyente mucho menos. La iglesia que Jesús conquistó con su preciosa sangre. Usted debe recordar que la iglesia es la novia de Cristo, es el cuerpo de Cristo. No piense como humano que este me cae mal. Te tiene que caer bien, tienes que practicar la fraternidad. Aunque piense diferente a ti, aunque esa sangre podrida que tienes choque con la sangre pura del otro, no importa, no importa. Practica la fraternidad. Si él está en el error, le va a ir mal. Pero tú practica la fraternidad. Somos llamados a eso. ¿No dice la Escritura, apóyense unos a otros? ¿Ah? De eso se trata. La comunidad cristiana. Somos hermanos, somos familia.
porque somos hijos de Dios. Por eso Juan dice, el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso, miente. Porque ¿cómo puedes amar a quien no has visto cuando aborreces a quien has visto? Haced bien a vuestros enemigos, nos dice la Escritura. ¿Y cuál es el objetivo? Sino alcanzarlos para Cristo y que sean salvos. De eso se trata. Que sean salvos. Que sean diferentes. Y que vengan a ser útiles en la familia, para la nación. Porque una persona creyente, genuina, hermano, es una vida fructífera que contribuye con una nación, con la misma familia. No es estéril. Vosotros no me elegisteis a mí, dijo Cristo, sino yo los elegí a ustedes. ¿Para qué? Para que lleven frutos. Y que los de afuera miren vuestras buenas obras. Y por eso dice, ámense unos a otros. Y en esto conocerán los del mundo, que ustedes son, ¿quiénes? Mis discípulos. El espíritu del error, aquí se le llama un poder engañoso, que ya está precisamente actuando. Dice el verso 7, siempre en Tesalonicense, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio de ello. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Amén y amén. Quiera Dios, queridos hermanos, que nosotros nos volvamos de corazón a Dios, ¿verdad? Este mundo lo que necesita de usted es precisamente el testimonio, el poder de Cristo que actuó en usted, lo necesita el mundo para que sean salvos. De eso se trata. Para eso fuimos puestos, como soldados de Cristo. Y lo demás, lo que nos corresponde es orar, 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 que es lo que nos pide la Escritura. Pero lo que acontece en todo el mundo, hermano, va de acuerdo al propósito de Dios. Y nadie lo puede impedir. Nadie. Nadie. Nadie lo puede impedir. Se hará lo que Él dijo. Y aún sus enemigos, como vemos aquí el espíritu de mentira, Satanás, haciendo, hermanos, que se cumpla precisamente el propósito de Dios. Así de sencillo. Lo que resta en nosotros es el temor a Dios. Y en el temor de Dios, la obediencia al consejo de Dios. Mis pensamientos, dice el Señor, son más altos y más sublimes que los tuyos. Los tuyos te llevan a la destrucción, los míos te llevan a la vida eterna. Las palabras que yo les he dado, dice Jesucristo, son espíritu y vida. Amén y amén. Cierre sus ojos y dígale, Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Qué bueno es el Señor, queridos hermanos, que siempre nos habla. Cosas que a veces nos pueden ser extrañas, duras, pero al final es la gracia de Dios guardando nuestra mente, nuestros corazones, para que nosotros nos mantengamos firmes en el camino que lleva a la vida.
De eso se trata, queridos hermanos. Pídale a Dios ahí y dígale: Señor, guarda mis pensamientos, mi corazón mediante tu palabra y mediante tu poder, Señor. Y ayúdame a discernir siempre que lo que yo recibo viene de ti, Señor. Ayúdame. Y dispóngase a honrar a Dios, servir a Dios. Padre, gracias. Gracias por tu consejo, tu palabra. Gracias por revelar, Señor, tu voluntad, tu propósito, tu conocimiento, Señor. Y conforme a ella, guíanos, perfecciónanos y que podamos brillar para tu gloria. Aún, Señor, a través de tu palabra, sana al que está enfermo, da victoria al que está luchando. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dan gloria a Dios.